Hola, muy buenas máquinas, aquí Salva, Oli para los amigos. En este vídeo te voy a hablar del par de apriete. ¿Qué es? ¿Cómo se mide? ¿Y por qué es tan importante? ¿Cuáles son las consecuencias de no tenerlo controlado? ¿Estás preparado? El par de apriete es una medida de la fuerza de torsión aplicada a un tornillo cuando éste se está apretando. Dicho de otras palabras, es cómo de fuerte estás apretando un tornillo. El par de apriete en sistema internacional se mide en newtons por metro, aunque hay otro tipo de medidas, por ejemplo, la libra por pie. El par de apriete es fundamental en mecánica y, por supuesto, también en la mecánica de tu bicicleta, ya que asegura que los componentes se unen con una presión exacta, ni más ni menos. Es por eso que incluso en algunos casos, en los componentes de la bicicleta viene el par de apriete indicado sobre el mismo componente. Por ejemplo, en el cierre de la tija de mi Orbea Oiz viene indicado un par de apriete de 5 newtons metro. En otros casos, deberás acudir al manual del componente para poder conocer el par de apriete exacto. Para garantizar que aplicas el par de apriete correcto, se utiliza una llave dinamométrica. Esta herramienta permite ajustar los tornillos de tu bicicleta con una cantidad de fuerza exacta, evitando así sobreapriete o un apriete insuficiente. Hay distintos tipos de llaves dinamométricas, las hay digitales, que suelen ser algo más caras, o mecánicas. Y dentro de las mecánicas, como es esta, hay llaves que vienen reguladas a un único valor, o como es este caso, esta vale para un rango de entre 3 a 25 newtons metro, es decir, puedes ajustar la cantidad exacta de par de apriete que quieres aplicar y así que te sirva para varios tipos de tornillo. También hay de distintos rangos de precios según el uso que le vayas a dar. Para un uso más profesional tendrías, por ejemplo, la de Park Tool, que vale unos 120 euros aproximadamente. Yo para un uso doméstico encontré esta por Amazon, que es de Ampuch, cuesta unos 30 y pico euros. Está muy bien porque tiene un rango de 3 a 25 newtons metro, como ya te he dicho, y además viene con varios accesorios para poder con ella apretar prácticamente todos los tornillos de mi bicicleta. La dinamométrica de Ampuch viene en un maletín que incluye varios tipos de llaves para que puedas escoger la que necesites. Por ejemplo, la llave de 5, apretaríamos, la colocas aquí si quieres apretar, aquí si quieres aflojar. Removiendo el seguro podrías girar el dial, escogiendo aquí el par de apriete, aquí los decimales, y simplemente una vez seleccionado apretarías y en el momento que se alcanza el par notas un crack aquí y por más que aprietes ya deja de apretar y te lo deja al par exacto. Te dejo en la descripción del vídeo el enlace a Amazon por si le quieres echar un ojo. Recuerda que este es un enlace de afiliado, lo cual quiere decir que a ti no te va a costar más si utilizas ese enlace y en cambio si lo haces a mí me va a quedar una pequeña comisión. Ahora vamos a ver por qué es tan importante controlar el par de apriete. Tanto es así que incluso algunos fabricantes lo indican sobre sus propios componentes. En primer lugar, un par de apriete incorrecto puede tener consecuencias para la seguridad. El manillar y la potencia, por poner un ejemplo, si el par de apriete es insuficiente, pueden aflojarse y moverse, y si esto sucede en mitad de un descenso, que es cuando más suelen padecer los tornillos, pueden provocar una caída. En el lado contrario, un par de apriete excesivo de estos componentes, por ejemplo, si el manillar es de carbono, puede hacer que le aparezca alguna grieta, alguna fisura o incluso llegue a partirse. De nuevo, normalmente partirá en un momento de estrés del material que suele coincidir con una bajada. Por lo tanto, de nuevo, caída prácticamente asegurada. En otro componente, como puede ser el freno, tanto en la pinza como en el disco, un par de apriete insuficiente puede provocar que se suelte el tornillo, la frenada no sea eficiente y si te pilla en medio de un descenso prolongado te pueda provocar una caída, por ejemplo porque te salgas en una curva. Un par de apriete incorrecto puede dañar tus componentes, especialmente si estos son de carbono, ya que este material es extremadamente sensible al apriete. Por ejemplo, el manillar, la tija o el cuadro. Si los apretamos en exceso puede aparecer una fisura o incluso fracturarse. El par de apriete también puede afectar al rendimiento de la bicicleta. Pongamos el caso del cambio, un cambio que el tornillo se suelte,
tendrá holguras y por lo tanto no cambiará de forma precisa. El par de apriete puede afectar negativamente a la durabilidad de los componentes, especialmente a los tornillos, ya que si los aprietas demasiado te los puedes acabar cargando y por lo tanto luego ser más difícil de remover o incluso tenerlos que sustituir. Otro ejemplo, el cierre de la tija de sillín, que si no lo aprietas lo suficiente, la tija se podría venir abajo, golpear al cuadro y dañarlo. O por el contrario, un apriete excesivo podría provocar daños tanto en el cuadro como en la tija, aparición de alguna grieta, fisura o incluso que se fracturara. Utilizar una llave dinamométrica, por tanto, va a suponer una mejora en la eficiencia del mantenimiento, ya que estarás asegurando que cada tornillo está apretado exactamente en su justa cantidad. Y por si todo esto no fuera suficiente, está el tema de la garantía de los fabricantes. Los fabricantes especifican unos pares de apriete concretos, por lo tanto, si no los aplicas, puede suceder que si aparecen daños en dicho componente, pongamos el caso de un cuadro, cuando lo mandes a que te lo cubra la garantía, el fabricante te diga que no te lo cubre porque no has aplicado el par de apriete adecuado. Ahora es cuando tendría que comentarte las conclusiones, y son tan evidentes que no lo voy a hacer. Mira el precio de una llave dinamométrica, lo fácil que es aplicar el par de apriete correcto a los tornillos de los componentes de tu bicicleta, las consecuencias de no hacerlo y sé tú mismo quien extraiga tus propias conclusiones. Lo que sí que puedo hacer es recordarte que pedalees siempre para disfrutar. Nos vemos por las sendas, máquina.